a una mujer virgen de su pueblo. Ya estamos. Bueno, sí. Dios los bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra lectura orante de la palabra de Dios. Vamos a continuar con el Evangelio de San Lucas y vamos al capítulo 9, versículos 43 en la parte B hasta el 47. Son solo hasta el 45, perdón, del 43 al 45. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y que gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos al Padre para que nos dé ese conocimiento interno de su Hijo Jesucristo, que podamos nosotros amar a su Hijo y seguirlo por el camino estrecho del seguimiento de la cruz también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues invitarlos a ustedes también en lo posible, compartir, ¿verdad? Si la reflexión les sirve a ustedes, les ayuda, lo estamos poniendo en la página de María TV, en Facebook, ahí estamos, y también estamos en YouTube. La invitación pues es para que ustedes le den me gusta o like en ambas redes sociales y para que ustedes la puedan compartir. Todavía nuestro canal en YouTube todavía no llegamos ni a los 100 seguidores, ¿verdad? Son pocos los que están todavía, ¿sí? Pero bueno, estamos tratando como medio de comunicación católico el llegar a más personas, ¿no? Entonces, esa es la invitación que les hacemos, ¿no? Hoy, como hubo antes la catequesis de niños, por eso no di la lectura orante a las 10 de la mañana, como normalmente lo estamos haciendo. Entonces, estén pendientes los sábados, puede ser otro horario, ¿verdad? Bueno, ahí estamos ya. Vamos al texto. Repito, Lucas capítulo 9, versículos 43b hasta el 45. Dice la palabra de Dios: todos estaban maravillados de las cosas que hacía. Dijo entonces a sus discípulos: escuchen atentamente estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían sus palabras, les estaba velado su significado, de modo que no las comprendían. Además, tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues nos situamos ahora en el segundo anuncio de la pasión. Lamentablemente hemos perdido un poquito de esta lectura continuada del Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Que lo hacemos cada día en las misas de entre semana. A veces se interrumpe, ¿verdad? Por ejemplo, pasa si tocó la fiesta de San Miguel Arcángel, de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, que se toma otro evangelio con ocasión de esa fiesta y entonces interrumpimos la lectura que tocaba. Y además, como los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas tienen muchos pasajes que son similares, ¿verdad? Que son paralelos, son repetidos, entonces en el leccionario de la liturgia han optado
no poner todos los de San Lucas, que es un evangelio extenso, entonces poner algunos, ¿verdad? Especialmente, digamos, esos que no han sido tocados ya en los evangelios anteriores de Mateo y de Marcos. Pero bueno, estamos aquí en San Lucas y nos encontramos con un segundo anuncio de la pasión. Esto viene después de una serie de narraciones, después de la confesión de Pedro en el capítulo 9, que ya habíamos visto el pasaje de la misión de los 12, la referencia a Herodes. Después aquí en la Sagrada Escritura aparece la multiplicación, el regreso de los apóstoles y la multiplicación de los panes. Luego viene la confesión de fe de Simón Pedro, con un primer anuncio de la pasión, una serie de condiciones para seguir a Jesús, luego la transfiguración, después la curación, la liberación de un endemoniado y luego viene aquí este segundo anuncio de la pasión. En el versículo 43, como conclusión, podemos decir, de la curación, de la sanación, liberación de este endemoniado, dice, y todos quedaron atónitos ante la grandeza de Dios, ante lo que se había manifestado ahí por el milagro de esta liberación. Y entonces eso se pone como conclusión de la liberación de este endemoniado. Después, el mismo versículo 43, al menos así en esta traducción de la Biblia de Jerusalén, así se opta, entonces comienza ya otra parte que va a hacer referencia al segundo anuncio de la pasión. Entonces aquí comienza diciendo, todos estaban maravillados de las cosas que hacía, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todos están maravillados, están sorprendidos. Ha ocurrido algo extraordinario, algo prodigioso, se manifiestan las maravillas de Dios, las grandezas de Dios, y entonces la gente está estupefacta, ¿verdad? Está atónita, está sorprendida, está admirada, ¿verdad? Hay admiración, maravillados de las cosas que Jesús hacía. O sea, es un momento de reconocimiento, pues, del Señor, ¿verdad? Un momento como de gozo, un momento de alegría, un momento de aceptación, podemos decir, donde la gente acepta a Jesús, reconoce a Jesús. Y entonces Jesús dice estas palabras. Entonces, primero el evangelista nos dice que todos estaban maravillados de las cosas que hacía, o sea, a nivel en general está hablando de la gente, de toda la gente que acudía, que acompañaba al Señor. Pero luego el evangelista dice que Jesús ahora se dirige a los discípulos, a los más cercanos a él, los discípulos, y les dice esto que llama mucho la atención como lo dice aquí en el Evangelio. Dice, escuchen atentamente estas palabras, ¿no? El texto griego dice algo así como que pónganselo ahí en las orejas, ¿verdad? En los oídos, métanse estas palabras, métanselas ahí en los oídos, pónganlas ahí en sus oídos, ¿verdad? La traducción dice escuchen atentamente, ¿verdad? Es el sentido, ¿verdad? de la expresión, pero bueno, literalmente es como muy, muy visual, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Pónganlo ahí, métanlo ahí en los oídos, ¿verdad? Como a veces nosotros vemos que hay personas, ¿verdad? Que para hacer una expresión de algo que es muy importante, también dicen, métete esto en la cabeza, ¿verdad? Métetelo bien en la cabeza, o sea, que lo comprenda, que lo entienda, que lo acepte, ¿verdad? Aquí. Entonces el Señor va a dar unas palabras que son muy importantes, que hay que conservar y que hay que, o sea, que no hay que perder, ¿verdad? Pónganlas bien ahí, guárdenlas bien ahí, ¿sí? Escuchen atentamente estas palabras. Muy breve el Señor en este anuncio segundo de la pasión. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Es muy breve, no está hablando aquí de la resurrección, no está hablando de que va a ser rechazado, de que va a ser crucificado, de que le van a dar muerte. Se resume todo, ¿verdad? El Hijo del Hombre es un título mesiánico del Mesías y dice va a ser entregado en manos de los hombres. Eso es su pasión. Va a ser entregado.
va a ser entregado en manos de los hombres. Bueno, y luego dice el evangelista que ellos no entendían las palabras, les estaba velado su significado. En los anuncios de la pasión encontramos un poquito esto, ¿verdad? Que ellos no alcanzan a comprender pues el mensaje, ¿verdad? No alcanzan a comprender el misterio de la pasión. Ahorita vamos a profundizar un poquito en eso también, ¿sí? Les estaba velado su significado y además dice, de modo que no las comprendían y además tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto, como que, no sé, a lo mejor pensaban que el Señor les iba un poco a regañar o algo, ¿verdad? Porque les daba miedo preguntarle a Jesús sobre esto, como que era algo nuevo para ellos y Jesús estaba anunciando su pasión dolorosa, pero ellos no les caía el 20, ¿no? de lo que el Señor les estaba anunciando. Bueno, quiero resaltar que estos anuncios de la pasión están muy presentes en el Evangelio de San Lucas en distintos momentos. En primer lugar, después de la confesión de Pedro, en el capítulo 9, este mismo capítulo, el versículo 22, ahí está el primer anuncio que dice: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, lo matarán y resucitará al tercer día. Ahí es lo que le decía, es un anuncio más completo, ¿verdad? Con más detalles, con todo el misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección resumido en unas palabras. En cambio, este otro anuncio, este versículo 44, es muy resumido, muy breve y no da tanto detalle, ¿verdad? Pero va a lo esencial. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y bueno, vendrán otros, ¿verdad? Más adelante en el capítulo 12, versículo 50, ahí también hay otra mención también de esto. En alguna parte viene referente al bautismo, ¿verdad? Tengo que sufrir un bautismo, cuánto me angustio mientras llega ese bautismo, referido obviamente a la pasión que Jesús va a vivir. Capítulo 17, el versículo 25 también, ahí está otro anuncio. El capítulo 18, versículos 31 al 33, nuevamente ahí también hay otra referencia a este misterio, ¿no? Pero especialmente, así como muy claros, son tres anuncios que están hechos por nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 24, ya en la resurrección, ahí también se hace referencia a lo que tenía que haber sucedido, ¿verdad? Por ejemplo, en la resurrección, los ángeles, en el versículo 7 del capítulo 24, los ángeles les recuerdan, ¿verdad?, a las mujeres que era necesario acuérdense lo que él les anunció, ¿verdad?, que era necesario que el Mesías padeciera, ¿verdad? Y eso también lo vemos en el capítulo 24, de los versículos 25 al 27, cuando Jesús dialoga con los discípulos de Maús, que les llama la atención, ¿verdad? Que dice que no era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar así en su gloria. Entonces el anuncio de la pasión es parte esencial de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos llama la atención que Jesús lo hace después de un momento donde hay una admiración, hay un reconocimiento de quién es Jesús, ¿sí? Y aquí dice que ellos no entendían estas palabras, ¿eh? Les estaba velado su significado. También, ¿verdad?, los discípulos de Maús, ante la muerte de Cristo, ellos no entienden el misterio de la resurrección y no entendían que era necesario que el Mesías padeciera todo eso. Nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé espíritu de revelación, ¿verdad?, que nos dé conocimiento, ¿verdad?, de quién es Cristo, de todo el misterio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, para entender nosotros también la parte del dolor, la parte del sufrimiento, la parte de la cruz, la desolación. Y eso lo vemos, por ejemplo, aquí mismo en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, donde Jesús se aparece, después de los discípulos de Maús,
se manifiesta a los apóstoles también y llegan los discípulos de Emaús y entonces Jesús les recuerda, ¿verdad?, cómo era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de él en, en, en la ley de Moisés, en los escritos, en los salmos y en los libros de los profetas. Y dice el evangelista que entonces les abrió el entendimiento para que pudieran entender las escrituras. Les abrió el entendimiento. Por eso digo yo que necesitamos nosotros, ¿verdad?, que Dios nos abra el entendimiento, que Dios nos quite el velo, ¿verdad? El velo es algo que cubre, entonces hay que quitar ese velo para poder ver lo que está detrás. Eso es la revelación, ¿verdad? Revelar. Hoy en día pues ya no se hace como antes, ¿verdad?, que las cámaras de fotografía tenían un rollito y sacaban las fotografías y luego iban a un estudio fotográfico, llevaban el rollo a revelar el rollo y entonces ya ahí en un trabajo del estudio fotográfico, entonces ya lo revelaban y entonces ya sacaban las fotografías, ya después la persona iba y recogía sus fotografías. Hoy en día pues eso ya está descontinuado porque hoy en día pues tenemos los celulares, tenemos cámaras digitales y entonces las imágenes se van guardando en archivos electrónicos y luego ya alguien va y si quiere algunas fotos ya las selecciona o las lleva en una memoria, en USB, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin la revelación no se conocían antes, ¿verdad? No se podían ver la imagen, ¿verdad?, las fotografías. Entonces nosotros necesitamos que nos revele Dios el significado de sus palabras. Dice aquí, ellos no entendían sus palabras, les estaba velado su significado. Entonces, bueno, meditemos en este evangelio que nos dice a nosotros también. En primer lugar, lo que Jesús dice, métanse esto en las orejas, ¿verdad?, en sus oídos, pongan esto. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Nosotros tenemos que descubrir que también la pasión, el dolor, el sufrimiento es parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, la cruz, eh, el escándalo de la cruz, o lo que dice San Pablo, ¿verdad?, la sabiduría de la cruz también, el misterio de la cruz, que es causa de salvación para los que son llamados en Cristo. Entonces, entender ese misterio de la pasión. Y esto nos sirve a nosotros también porque, por ejemplo, en los ejercicios de San Ignacio de Loyola, San Ignacio dice que cuando hay consolación, cuando nos está yendo muy bien, que sentimos paz, fe, esperanza, amor, que nos sentimos atraídos hacia las cosas de Dios, que nos dan ganas de hacer oración, de ir a la iglesia, de participar en la Eucaristía, etcétera. Momentos de consolación, momentos de gozo, ¿verdad? Un poquito como dice aquí que la gente estaba maravillada de lo que hacía Jesús. Son momentos de consuelo. Pero es San Ignacio que hay que pensar también que puede venir en otro momento la desolación, o sea, que puede venir un momento difícil, un momento de oscuridad, un momento donde nos vamos a sentir tal vez sin ánimo, sin ganas de orar, que vamos a sentir, que no vamos a sentir mucho la presencia de Dios. Esto le ha pasado hasta a los santos, ¿no? Santa Teresa de Calcuta pasó años en desolación espiritual, Santa Teresita del Niño Jesús también lo cuenta ahí en su autobiografía, que el cielo ya como que no le significaba nada en esos momentos de oscuridad, de desolación, de noche oscura. Y entonces nosotros tenemos que tomar fuerzas cuando somos consolados para cuando lleguen los momentos difíciles ser sostenidos por Dios, por su gracia y acordarnos, ¿verdad?, de aquellos momentos donde Dios pues se nos manifestó, donde Dios nos dio consuelo y conservar pues lo esencial, lo que es profundo, no lo que sea superficial, ¿verdad? Eso es lo que debemos de tener nosotros, ¿no? Un poquito como dice el Coelet en el capítulo 11, si mal no recuerdo, que dice, acuérdate de tu Creador en, en los días de tu juventud, ¿verdad?, antes de que lleguen pues los tiempos difíciles, antes de que lleguen los días cuando pues como que no vas a encontrar gozo, o sea, y va contando ahí el Coelet, ¿verdad?, como la ruina de una casa o como
también el deterioro del cuerpo de una persona, ¿verdad? Cuando ya no va a ver, cuando ya las piernas ya no tiene fuerza, ¿verdad? Como dicen algunos, ya es que las canillas ya no me responden, ¿verdad? Es que la rabadilla, es que ya no puedo caminar, ya no puedo, etcétera. Entonces uno se tiene que acordar también de todo eso, ¿verdad? De esos momentos, pues también difíciles. En Eclesiastés 12, ¿verdad? Dice esto: acuérdate de tu Creador en tus días mozos, en tus días de juventud, antes de que lleguen los días malos y se echen encima años en que dirás, no me agradan, antes de que se nublen el sol y la luz, ¿verdad? Cuando una persona ya va perdiendo la vista, ya no veo bien, ¿sí? La luna y las estrellas se van nublando y retornen las nubes tras la lluvia. Cuando tiemblen los guardianes de la casa y se encorven los robustos, lo que les decía, que ya necesita usar un bastón, o una andadera o una silla de ruedas, ¿verdad? Que ya no tiene fuerza en sus piernas para caminar, ¿verdad? Separen las que muelen por ser ya pocas, ¿no? Que ya no hay dientes, ¿verdad? Que ya entonces ya hasta comer ya cuesta más y todo. Se queden oscuras las que miran por las ventanas, se cierran las puertas de la calle, se ahogue el son acompasado del molino, etcétera, ¿no? Cuando se debilita el canto del pájaro y enmudezcan todas las canciones, etcétera. Todo esto es un texto, pues, que nos prepara, ¿verdad? Para esos momentos ya difíciles. Esto aquí está una referencia a la vida, sí, pero acuérdense que también hay momentos donde puede venir un tiempo difícil, un tiempo de enfermedad, un tiempo de dificultad, y también en lo espiritual, ¿verdad? También eso. Dice aquí también el Eclesiastés en el capítulo 11, versículo 8, si uno vive muchos años, que sepa disfrutarlos todos y tenga en cuenta que abundarán los días de oscuridad, que es vanidad todo el porvenir. Entonces sí, o sea, hay momentos donde la pasamos bien, pero hay que prepararnos para cuando vengan momentos de prueba, momentos difíciles. Y Jesús nos enseña esto también. Él está en un momento donde todo está yendo muy bien, donde hay mucha gente que lo está aceptando, se está manifestando la presencia de Dios, hay milagros y todo eso, pero el Señor está anunciando ya también que va a venir un momento de pasión. Los apóstoles pues no alcanzan a ver eso, por eso les está velado el significado, pero lo van a entender más adelante, ¿verdad? Lo van a entender más adelante. Entonces dispongámonos en tiempos de consuelo, en tiempos de paz, tiempos de gozo, de alegría, a buscar pues una profundidad en el crecimiento de la fe para que tengamos fuerza para los momentos de prueba, para los momentos de desolación, para los momentos de dificultad y aceptar pues todo lo que implica seguir a Cristo, ¿verdad? Nosotros queremos seguir al Señor, pues también hay exigencias, no es fácil, ¿verdad? Hay que estar dispuestos a soportar la prueba, hay que estar dispuestos a entregar todo, ¿verdad? Como Él lo entrega. Le pedimos a Dios en este día que nos ayude a nosotros a acoger siempre su palabra, que nos disponga también para esos momentos difíciles, sea personales o de algún familiar, que tenga que sufrir un poco, para que nosotros tengamos esa fortaleza espiritual, que Dios nos dé mucha fuerza espiritual y que nos ayude también, que nos dé ese espíritu de revelación para entender en esos momentos de prueba el sentido de cada una de esas cosas, de esos acontecimientos, de por qué Dios permite que sucedan cosas que a veces no nos agradan a nosotros. Y que el Señor pues nos dé esa paz, nos dé esa fortaleza interior. Se lo pedimos a través de la intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, les acompañe siempre. Amén. Que pasen muy buena jornada.